Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estamos aquí para compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos los vamos a analizar con un personaje de una talla histórica a la cual va a ser difícil hacerle honor a su largo currículum, no solo en el aspecto académico, sino en el aspecto de la militancia política. Me refiero al embajador, representante permanente alterno ante las Naciones Unidas, Julio Escalona. Bienvenido. Muchas gracias. No estoy acostumbrado a que la nostalgia me invada, pero resulta que nos estuvimos cruzando en épocas durísimas de la Cuarta República, sin saberlo prácticamente, que estábamos en líneas paralelas de militancia, ¿no? Y yo leyéndolo y oyéndolo. Qué honor, qué honor. Estábamos recordando los viejos tiempos cuando el diario El Nacional era el buque insignia de la prensa escrita aquí y en varios países, y además era un diario de izquierda, ¿no? Qué cosas. Sí. Mi querido embajador, usted tiene un currículum académico enorme, yo no sé por dónde comenzar, y vamos a comentarlo, porque eso servirá a que nos muestre por qué usted dice las cosas que dice. Por ejemplo, economista egresado de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, 1961, promoción Carlos Marx. Director de la Escuela de Economía de la UCB, la misma, 1999 al 2002. Profesor de la Escuela de Economía, Sociología, Comunicación Social y Trabajo Social de la UCB, en las asignaturas de Historia Económica, Economía Clásica, Formación Económica de América Latina, Integración Económica, Economía, Ecología y Desarrollo, Desarrollo Económico y Desarrollo Humano, Desarrollo Local, Movimientos Sociales y Comunicación Alternativa, gran tema de moda, ya era un adelantado en esto, Problemas Sociales Contemporáneos. Último libro publicado, Notas Urgentes sobre el 26 de septiembre, mayo de 2011, conferencista en México, Brasil, Japón, Perú, Estados Unidos, Francia, actualmente articulista en Últimas Noticias, embajador representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela en la ONU, como acabo de decir, de 2008 hasta hoy, miembro del Frente Universitario desde 1957, ojo con esto, que encabezó las luchas contra la dictadura de Pérez Jiménez hasta su derrocamiento. Miembro del comité que organizó la huelga estudiantil del 21 de noviembre del 57, día que fue declarado Día del Estudiante. Perseguido político durante la democracia punto fijista desde 1962, cuando le dictaron el primer auto de detención por incitación a la rebelión, hasta 1979, cuando fue indultado por el presidente Luis Herrera Campins, nombre de grata recordación por muchos motivos, además colega periodista, ¿no? Y por otros no tanto. Miembro de la comandancia del Frente Guerrillero Antonio José de Sucre durante los años 60. Esos eran los años bravos del plomo, ¿no? Organizador popular en barrios de Venezuela y zonas campesinas. Cuando usted se ve frente a esto que no le hace justicia a toda su trayectoria, ¿cuál es el primer pensamiento que le viene ahora en el siglo XXI? ¿Ha sobrevivido? ¿Nunca lo pudieron allanar estando en sus escondites? ¿Cómo combinaba la formación académica con tanta aventura? Bueno, lo que pasa es que yo interrumpí la actividad académica y después retorné. Pasa que la gente, alguna vez me dice, ya tú te jubilaste, porque piensa que yo estoy dando clases en la universidad desde esa época, y no fue así. Yo comencé a dar clases en la UCB el año 87, o sea, ya tarde, ¿no? Entonces, esa historia académica es del 87 para acá. Antes de eso, cuando fui estudiante en la Universidad Central, ¿no? Y lo otro es que siempre somos sobrevivientes, ¿no? Ciertamente. Para ser entonces vivientes. Es un sobreviviente que vive y que ama la vida profundamente. Importantísimo. Y además me sorprendió y me dio nostalgia que nos hemos cruzado en la época de oro del Nacional y hablar de personajes como Óscar Guaramato, ¿no? Sí. Eurofuenmayor. Eurofuenmayor, Faría, Bastida. Arístides Bastida, a quien yo inyectaba y ponía en la silla y lo acompañaba. Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa. Todavía tengo un disco dedicado por él
con las poesías de Mario Benedetti cantadas por Nacha Guevara. Bueno, y debe tener seguramente la historia de un caballo que era bien bonito. Sí. Ese es increíblemente bueno. ¿Qué época, César? El Nacional era un fermento de todo lo bueno del periodismo, ¿no? Hasta de aprender a saber. Y el concurso de cuentos del Nacional. El concurso es una institución. Era, ya no, pero era una institución en América Latina. No, me sitúo en la época, ¿no? Sí. En América Llegaban de todas Latina, partes. sí. Era una obligatoria lectura. Uno estaba pendiente de quién ganó el ¿Quién concurso. ganaba el concurso de Y cuentos el que ganaba anual? el concurso de cuentos del Nacional quedaba reconocido. Entraba en el Parnaso. Sí, exactamente. Así como ganarse el derecho a ser redactor de planta, que éramos, yo me lo gané recorriendo y trabajando todos los cerros, y éramos 16, ¿no? Por el contrato colectivo, 16 redactores de planta. ¿No? Gilberto Alcalá, Gilberto Alcalá. recordando poco a poco Sí, señor. los grandes nombres de esa época. Bueno, y ahora nos enfrentamos al siglo XXI con toda carga de experiencias y con toda esa preparación académica. ¿Qué podemos hablar de la situación económica, de las relaciones a las que se va a enfrentar usted en ese exquisito mundo de la burocracia pagada en dólares que conozco por dentro porque he sido acreditado unos cuantos años allá y que no mejora, ¿no? Me parece que no mejora. No mejora Y cuidado y le cambiamos una consonante ahí. no va a mejorar porque Naciones Unidas no mejora desde dentro. No. De dentro va para peor. Sobre todo con el actual secretario general que tenemos ahora, el señor Ban Ki-moon. Está pegado de la pared. Él está pegado del Departamento de Estado. Ese es el problema que él tiene. Sí, lo mostramos ahora cuando fue a la cumbre que organizó este caballero Sarkozy. Y ni siquiera lo recibe el dueño de casa, lo recibe un funcionario. No, el problema es que él va a todas esas cumbres sin mandato. Él se va. Y claro, habla el secretario general de Naciones Unidas y la gente cree que él representa la opinión oficial de los 193 ahora estados de Naciones Unidas. Y está muy lejos de ser eso. Él toma una serie de iniciativas que son absolutamente personales, como por ejemplo, yo lo he citado, en plena operación de la Plaza Verde, que luego supimos que era un montaje, y él seguramente lo sabía, él en plena operación dice, bueno, entonces yo voy a entrar en contacto con el Consejo Nacional de Transición, los voy a visitar. Entonces, el tratamiento de Estado. ¿Y de dónde? ¿De dónde saca el darle el tratamiento de Estado al Consejo Nacional de Transición? Y lo mismo pasa con el fiscal Moreno Campos. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. El fiscal Moreno Campos declara que efectivamente el hijo mayor de Gaddafi está preso y que él ha ordenado que se ha retenido en una cárcel para someterlo a interrogatorio, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tanto el secretario general de Naciones Unidas como el fiscal Moreno Campos participaron en un acto de guerra y ninguno de los dos fue escogido para eso. Y eso viola toda la Carta de Naciones Unidas, toda la jurisdicción internacional abiertamente violada. Entonces, y aún en el cuento de basarse en la resolución 730, tampoco le daba el marco para eso. No, en la 1973, es la resolución, primero que fue tomada en condiciones en las que... Estoy mezclando Medio Oriente con Sí, Libia. ya me di Gracias. cuenta, no se preocupe. El problema es que cuando se toma la resolución 1973, que acuerda la zona de exclusión aérea. Sí. Exclusión aérea. Exclusión aérea. Hay dos propuestas previas a esa, ¿no? Una fue el alto al fuego, que lo hace Rusia exactamente el día 16 de marzo. Y la resolución es tomada el 17. Entonces Rusia propone, bueno, un país lo que llaman los P5, los 5 grandes. No sé qué tan grandes son, pero en todo caso, pues los 5 grandes, ¿no? Alto al fuego. Pero antes de eso estaba la propuesta que hizo la Unión Africana, que contenía, entre otras cosas importantes, dos. Uno, acordar una fusión de lo que se llamaba el Consejo Nacional de Transición con el gobierno libio legalmente constituido. Gaddafi aceptó eso. Y la otra propuesta, eran varias, pero la otra sí que me parece relevante, bueno, hacer una consulta democrática para resolver entonces el problema ya definitivamente. Eso es aceptado por el gobierno de Libia, por Gaddafi.
Y eso lo ignoran. Lo que significa que ellos lo que querían era ir a la guerra, porque esa decisión estaba tomada previamente. Y en el mundo de hoy, algo que he estado planteando insistentemente, la diferencia entre guerra y política desapareció. La guerra es la política y la política es la guerra. Y a diferencia, como decía von Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Entonces, en el mundo contemporáneo, la decisión de ir a una guerra está tomada previamente. Y de lo que se trata entonces es crear las condiciones políticas que justifiquen ir a la guerra, que lo podemos ver claramente en Irak, en Afganistán y ahora en Libia, claramente. Si eso significa, si esto es cierto, entonces yo agrego que si no logran las condiciones políticas, y ese es nuestro trabajo, que no lo logren, o sea, no hay guerra. O es muy difícil que haya guerra. La posibilidad que tenemos hoy día de evitar la guerra no es simplemente armándonos, que es muy fácil pensar, bueno, entonces nos armamos. Bueno, pero toda la historia demuestra que el que se arma es para pelear, para ir a una guerra. Usted conoce muy bien toda la historia de las décadas del 20, del siglo XX, de la paz armada. Y la paz armada terminó con una guerra desalmada. Y esta es toda la historia. Entonces, si nosotros queremos evitar la guerra, no es verdad eso que se decía, de que si quieres si quieres tener la paz, prepárate para la guerra. El que se prepara para la guerra, la historia demuestra que va a la guerra, así sea para perder, pero va. Entonces, yo creo que el problema está en que nos han venido derrotando políticamente. Y porque nos han derrotado políticamente, ha habido las guerras que ha habido. Entonces, el presidente Chávez ayer usó una frase en el programa con Ernesto Villegas, dijo, tenemos que organizar la contraofensiva política. Y yo creo que de eso se trata. La contraofensiva política para impedir que encuentren justificaciones para ir a la guerra. Y si nosotros los logramos arrinconar a ellos políticamente, como hizo el presidente Chávez con lo del ALCA, yo he dicho, ahí tenemos el modelo. El modelo que el presidente Chávez fue una cumbre de las Américas y él solo, yo no estoy de acuerdo, él solo. Es arriesgarse. Y eso empezó allá en Canadá con algunas medidas. Sí, en pleno imperio. Pues. Sí, sí. Allá fue él y dijo, no estoy de acuerdo. Eso significa que no hay que tenerle temor a ser minoría. Entonces, y el presidente Chávez y Venezuela siguiendo siendo minoría hasta Mar del Plata. Pero cada nuevo evento, cada nuevo debate se suma fuerza. Hasta que en Mar del Plata se acabó el ALCA. Entonces han tenido que recorrer un camino que a veces les resulta penoso, que es de los acuerdos bilaterales.